Ahí está. Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos. Habíamos quedado que en mis charlas íbamos a ver Mercosur y fundamentalmente la parte histórica que vimos en la última charla. Hoy vamos a hablar del sistema institucional que adopta el Mercosur y algunos cambios que se producen en el devenir del tiempo. Y no tengo claro que lleguemos entre hoy y la próxima charla. Vamos a ver el sistema de adopción de decisiones y cómo entran en vigor las decisiones de Mercosur. Ricardo, perdón que te Sí, interrumpa, ¿te puedo hacer una pregunta? por Yo favor. no, yo no pude asistir la clase pasada y te quería consultar si Mm, más o menos todo lo que venimos viendo en las clases con ustedes está en el texto que envió, que tiene como 40 y pico de páginas más o menos. Claro, lo que Yo pasa tengo es que el libro igual. Ok. el libro, no, ¿qué libro? ¿Qué libro, Yo Lucila? tengo el libro de Soto igual y leo desde ahí algunas cosas que encuentro. Sí, cuidado con el enfoque, no lo tengo, yo no me acuerdo del libro de Soto, no lo vi. Cuidado con el enfoque, algunas cosas de las que en general, sí, no me acuerdo haberlo visto. A ver, por supuesto cuando hablamos del sistema institucional de Mercosur no debe decir otra cosa que la que decimos acá. Eh, en el texto ese de 40 páginas, que no los abrume hay dos. Se colgó, ¿no? ¿Se cortó? Sí, me parece que sí. Sabemos que todo el material que nosotros le damos es suficiente para rendir adecuadamente. En algunos casos hasta es poco, pero por eso capaz que hay que afianzarlo con las clases y por supuesto se puede estudiar por cualquier lado. Muchas de las cosas están en muchos lugares, en muchos textos, con lo cual no hay ningún problema que tomes cualquiera de ellos. Pero, digo, en muchos, esta es una materia nueva, lo que está dando vuelta en realidad no nos satisface del todo porque nos gusta dar ciertas cosas a nosotros especialmente que la damos de determinada manera. Pero por supuesto que eh, nada, con lo que decía Marcelo está perfecto. Nosotros en la clase tratamos de darle todo el material de lo que estamos hablando. De hecho, los textos que yo recomiendo o que les pasamos son textos que escribí yo, con lo cual casi son hasta las mismas palabras que se usan en un lado y en otro, con lo cual no. Ese texto que puede ser muy largo porque parece de 40 páginas, que es un informe de investigación, por supuesto, es el resultado de un trabajo de investigación, lo tienen que ver por partes. Hay una parte que ustedes ya vieron para el primer parcial, hay otra parte que vamos a ver, que estamos viendo ahora. Últimamente son 3 o 4 clases que usamos el mismo texto, con lo cual, nada, creo que con eso, con lo que nosotros estamos enviando es suficiente. Entonces decíamos, cuando hablamos de la historia, decíamos que el Mercosur que nace en el Tratado de Asunción de 1991 es un Mercosur un poco hecho a las apuradas. Como decíamos, el devenir internacional había generado ciertas expectativas que los estados, me refiero fundamentalmente al el impulso que George Bush padre en aquel momento estaba dándole a lo que se llamó el ALCA, o se intentó denominar el ALCA, una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego. Esto en alguna medida impulsó
la creación del Mercosur en este ámbito de América del Sur. Y esto generó esto, en conjunto, como decíamos también la clase anterior, en conjunto con el pensamiento, las concepciones ideológicas de los líderes que en ese momento presidían fundamentalmente en Brasil y en la Argentina, hizo que el Mercosur que naciera con esta particularidad, ¿no? Un Mercosur de carácter neoliberal, con poca incidencia, no sé si poca, pero una incidencia digamos, poca política, poco Estado, ¿no? Y en alguna medida, a partir de que la línea de largada, la línea de inicio del Mercosur, era una línea en la que los estados habían generado altos niveles de protección en el comercio entre ellos, lo primero que había que generar era, por supuesto, esta parte de la integración negativa, esto es, la integración que intenta destruir todas estas parámetros de protección que los estados habían generado con todos los años, desde el 40 en adelante. En realidad, no solo desde el 40, sino desde la historia en adelante. Las colonias tenían la finalidad de aportar hacia las metrópolis. Entonces, cada uno de los estados que en su momento fueron colonias, tenían ese comercio direccionado hacia las metrópolis, en principio primero España y después eso cambia el comercio con Gran Bretaña. Y todas tenían este comercio unidireccional hacia los países centrales, tanto la Argentina como los demás países que integraron el Mercosur. Con ello, había altos niveles de protección en el comercio entre los estados que formaron parte del Mercosur. Y la primera etapa, que era destruir esta serie de barreras al comercio que se habían generado entre los estados, era fácil en alguna medida realizarlas con esta vocación de poco Estado. El problema es que cuando uno intenta avanzar en sistemas de integración de la profundidad que se intentaba o que se intenta en el caso del Mercosur, no es fácil hacerlo con poco Estado por mucho tiempo. En última instancia, el sistema institucional que nace, y como decíamos también la semana pasada, la clase pasada, ni siquiera nos vamos a abocar al sistema institucional que se adopta en el Tratado de Asunción, sino que ese sistema institucional fue un sistema institucional muy provisorio que quedó supeditado a una reforma que se produce recién 3 o 4 años después, cuando se pone en marcha el Protocolo Europreto. El Protocolo Europreto creo que es del 93 y tiene vigor a partir del 94, es el que en alguna medida es el eje principal del sistema institucional del Mercosur, al que básicamente no vamos a adoptar. Todo lo que hagamos referencia al sistema de toma de decisiones y el sistema de órganos, en general está en Protocolo Europreto, que pido que lo vayamos buscando y teniendo a mano, y después se producen algunas modificaciones del sistema del Protocolo Europreto, pero esto en general se produce mucho después, a partir del 2003, como vamos a ver en algún momento. El Protocolo Europreto establece básicamente 6 órganos, de los cuales solo 3 tienen carácter decisorio, los otros 3 órganos tienen carácter recomendatorio o de asistencia en última instancia, y los órganos decisorios son el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur.
Perdón, ¿podría repetir, por favor? Vamos de nuevo. Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio. Los tres órganos consultivos o de asistencia son la Comisión Parlamentaria Conjunta, como nace en su momento en el Protocolo Europeo, nace como Comisión Parlamentaria Conjunta, Consejo Económico y Social y la Secretaría Administrativa del Mercosur. Si se quiere, podemos ver estos tres órganos auxiliares para después abocarnos a los órganos decisorios, para que sea más. En primer lugar, la Comisión Parlamentaria Conjunta. La Comisión Parlamentaria Conjunta nace en el Protocolo Europeo con 16 integrantes por cada uno de los parlamentos nacionales. Nace con delegados de los parlamentos nacionales, 16 miembros de cada uno de los, de cada parlamento nacional, como delegados a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Y la verdad que es bastante confusa la atribución que se le busca a la Comisión Parlamentaria Conjunta, porque en el artículo, creo que es el artículo 25, establece, el Protocolo Europeo establece que tienen a su cargo generar proyectos de normas que van a ser adoptadas por el Grupo Mercado Común o el Consejo del Mercado Común, con lo que en este caso serían proyectos de norma, generan la Comisión Parlamentaria Conjunta, y en segundo lugar tienen atribuida algo así como que dice, todo lo que signifique avanzar en la internalización de normas en las que esté abocado cada uno de los congresos nacionales. Todo lo que significa avanzar en la internalización de normas, acelerar los procedimientos internos correspondientes a los estados partes para la internalización de las normas en sus ordenamientos jurídicos internos. El problema que esta atribución que le busca, que le consigue en alguna medida el Protocolo Europeo a esta Comisión Parlamentaria Conjunta, choca con las atribuciones legislativas que cada comisión tiene en el Congreso. En el Congreso, básicamente en el Congreso argentino, que es el que más conozco, tenemos la comisión cabecera de de todas las normas internacionales, es la Comisión de Relaciones Exteriores. No es la Comisión de Mercosur, ni la comisión, en el caso de diputados, que tiene una Comisión de Mercosur, además de que tiene los delegados tenía en el momento de la Comisión Parlamentaria Conjunta, tenía los delegados a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Entonces, aquellos que iban a la Comisión Parlamentaria Conjunta, que es un órgano del Mercosur, no eran los encargados de acelerar los procedimientos de internalización de normas que se producían en el caso del Congreso argentino por el lado de la Comisión de Relaciones Exteriores, que son las comisiones cabeceras por donde ingresan los tratados y los protocolos internacionales para ser tratados en ambas cámaras. Por lo que ahí en alguna medida choca el imaginario del Protocolo Europeo o la vocación del Protocolo Europeo de otorgar las atribuciones a la Comisión Parlamentaria con la realidad. La realidad era otro camino, el camino del que adoptaban las normas de internalización del Mercosur. A ver, el otro problema que se produce es que cuando esta comisión parlamentaria conjunta generaba proyectos de norma. Imagínense que, lo vamos a ver en un rato, el Consejo del Mercado Común lo conducen ministros. El Grupo Mercado Común
que es inferior en categoría, lo conduce secretario de Estado, para decirlo de alguna forma. Y lo que el protocolo europeo establecía es que los parlamentarios del Mercosur, la Comisión Parlamentaria Conjunta, tenía atribuciones para enviar proyectos de norma al Grupo Mercado Común. Esto es, señores legisladores que fueron elegidos por el pueblo, no solo en la Argentina, sino en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, fueron elegidos por el pueblo, tenían que trabajar para que la comisión, la delegación de cada uno de los países asumiera un proyecto de norma que ellos llegaban, para trabajarlo en una comisión parlamentaria conjunta que en su momento tenía 6 por 4, 24, 64 miembros, 16 por 4, no, no puede dar 64. Aquí, ¿quién me ayuda? 6 por 4, 24, 84 miembros. No, 80 no, 64 miembros. Los 64 parlamentarios, ¿no? ¿Quién me ayuda con la cuenta? Sí, 64. Sí, 64. Tenían que lograr que los 64 parlamentarios se pusieran de acuerdo para enviar un proyecto de norma a la comisión parlamentaria, perdón, al grupo del Mercado Común, donde había sentados secretarios de Estado. Imaginen que esto no funcionó bien, no era muy bien visto por los parlamentarios. En última instancia, lo que hicieron los parlamentarios ya muy temprano en el tiempo, fue evitar al Grupo Mercado Común y enviar proyectos de norma al Consejo del Mercado Común, que es el órgano superior, el órgano de conducción del Mercosur, y que en última instancia estaban conducidos por ministros. Pero todo esto para decir que fueron bastante mezquinos en la atribución de competencias a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Esta Comisión Parlamentaria Conjunta en el Tratado de Ushuaia, creo que es, el Tratado de Ushuaia, perdón, Protocolo de Ushuaia, no me acuerdo que haya sido exactamente el Protocolo de Ushuaia, se transforma en Parlamento del Mercosur. Y este Parlamento del Mercosur, que demoró, primero cambió el nombre, después dejó supeditado un protocolo posterior la cantidad de parlamentarios que iba a tener cada uno de los países que elegir para ese Parlamento del Mercosur. Esto se logró un tiempo después, creo que un año y pico después. Se acordó un número, y esto creo que ya lo habíamos charlado, un número que es en alguna medida antojadizo. La Argentina tiene 44, creo que Brasil tiene 70, Uruguay 20, 20 y pico, y un poquito más Paraguay. ¿Cómo se logra este número? Mediante una cuenta, mediante un acuerdo donde los estados dicen un parlamentario y por supuesto que no es un mecanismo equitativo, donde para lograr un parlamentario en el caso de Brasil hay que dividir 60 dividido 180 millones de 130 millones de brasileños. En el caso de la Argentina hay que dividir 44 dividido 44 millones de argentinos. En el caso de Uruguay hay que dividir, creo que son 20, una cosa así, dividido 3 millones creo que son los uruguayos. Con lo cual, a ese número no se llega por un acuerdo, mejor dicho, a ese número se llega por un acuerdo, no hay ninguna cuenta que establezca razonablemente cuánto vale un parlamentario en cada uno de los países. Se logra este cambio
al Parlamento del Mercosur, primero, como decíamos, primero cambia el nombre, luego se definen las cantidades, luego algunos países avanzan en el tema del voto directo de los parlamentarios. El caso de Paraguay creo que lo eligió primero y Argentina eligió en el año 2015 parlamentario del Mercosur. Pero este aquí que en la definición concreta de las atribuciones del Parlamento del Mercosur siguen sin ser demasiado generosos. El Parlamento del Mercosur sigue siendo un órgano consultivo, un órgano que lleva propuestas, discute políticas y eleva propuestas a los órganos decisorios que siguen siendo los mismos órganos decisorios que teníamos en el protocolo europeo, y el Parlamento queda en alguna medida, digamos, con pocas atribuciones, a pesar incluso de que ahora son elegidos, o supuestamente deben ser elegidos, por el voto directo de los ciudadanos del Mercosur. A ver, esta es la visión pesimista, para decirlo de alguna manera. Los que analizan con más detenimiento el proceso europeo dicen, cuidado, allá por el año 1969, en el marco de, o 79, ay, no puedo acordar, no, 79, se elige por primera vez a los parlamentarios del Parlamento Europeo, se elige en forma directa a los parlamentarios, hasta ese momento eran delegados de los parlamentos nacionales. Y dice, todo el crecimiento del Parlamento, toda la atribución de poder al Parlamento, en última instancia, devino con posterioridad al voto directo de los parlamentarios. El hecho de que los parlamentarios empezaron a ser elegidos en términos directos por los ciudadanos hizo que el Parlamento creciera en legitimidad y se pusiera a la par de los órganos decisorios que en el caso de la Unión Europea también se denomina, básicamente es el Consejo de la Unión Europea. Esta es la visión optimista. Tenemos que lograr que el voto directo haga que el Parlamento, que en última instancia es un órgano que debiera, a ver, ¿cuál es la función de un Parlamento? O mejor dicho, ideológicamente allá donde Montesquieu y Rousseau idearon la división de poderes, el Parlamento era la reserva de la voluntad popular en términos de la afectación de los derechos que por normas generales iban a producir en términos de cada uno de los ciudadanos. Entonces, hay un ámbito, un órgano que se encarga de otorgar la legitimidad a las normas de carácter general. No es el Poder Ejecutivo exclusivamente el que, en general, digamos, no es el Poder Ejecutivo exclusivamente el que produce normas de carácter general, y de hecho el principio de legalidad es justamente separar al Ejecutivo para que el Ejecutivo no sea el encargado de este tipo de normas. El principio de legalidad establece que tiene que haber un Parlamento, un Congreso, que dicte la norma de carácter general. Bueno, en el caso del Mercosur, este ámbito de legitimidad democrática todavía está en ciernes, no tiene estas atribuciones todavía, y esperemos que en algún momento la tenga. ¿Por qué decimos esto? Porque en última instancia lo que se produce es que los órganos decisorios que están cubiertos exclusivamente con delegados de los poderes ejecutivos de los estados son los que tienen y adoptan decisiones de carácter general que afectan en última instancia la vida y la hacienda de todos los integrantes del Mercosur, de los empresarios, de los ciudadanos y de todos los hombres del Mercosur. Con lo cual, hay en Europa esto se denominó en su momento déficit democrático. O sea, acá hay un poder, que es el poder ejecutivo, que tiene absoluto poder, en el caso del Mercosur es absoluto el poder
de decisión en términos de los órganos Mercosur, y el órgano parlamentario es un órgano auxiliar. Incluso ahora que sigue siendo, que es votado por el pueblo. Sigue siendo un órgano auxiliar. Entonces, Comisión Parlamentaria Conjunta, esto que vimos hasta acá. Secretaría Administrativa de Mercosur. La Secretaría Administrativa de Mercosur, que nace como Secretaría Administrativa en el Protocolo Europreto, tiene esta función de juntar los papeles y de llevar los papeles del Mercosur. Su sede está en Montevideo, en un lugar muy bonito en la costanera de Montevideo. Lo cierto es que en algún momento se piensa en la Secretaría Administrativa del Mercosur como un órgano más supranacional, para decirlo de alguna manera, más supraestatal. Con esta idea de que haya algún órgano que mire por sobre el hombro de cada uno de los estados, como decimos, después vamos a ver, todos los órganos decisorios, como decíamos antes, están integrados por representantes de los estados, representantes de los gobiernos, que por supuesto cada uno de su vocación es llevar la mayor cantidad de agua para su molino, esto es llevar la mayor cantidad de decisiones más acorde a lo que cada uno piensa. Esto genera una fuerza centrífuga en alguna medida desde el corazón del Mercosur hacia afuera, donde cada uno de los estados quiere arrancar la mayor beneficio para su ciudadanía, cosa que es lógica. Y aparece la vocación de que algún órgano del Mercosur tuviera por sobre estos hombros de los representantes de los estados una visión un poquito más de largo alcance, un poquito más alejada, un poquito más panorámica, en alguna medida para vislumbrar el conjunto más que las individualidades. Así se le otorga a la Secretaría Administrativa del Mercosur algunas atribuciones en cuanto al seguimiento de las normas que produce el Mercosur. Esto duró bastante poco. Incluso se llama concurso para cubrir la Secretaría Administrativa del Mercosur. Hay un concurso internacional en los 4 países miembros del Mercosur. Lo gana un académico argentino muy, muy importante. Y por supuesto, con esta nueva atribución, la Secretaría Administrativa, que en ese momento se le cambia a la Secretaría el carácter administrativo, se le da Secretaría del Mercosur con esta vocación de que fuera algo un poquito más importante, y se le otorga el seguimiento de las normas que los órganos decisorios, que vamos a ver en un minuto, vamos a ver los órganos decisorios, estaban adoptando en cada uno de los casos. Como dijimos ya en su momento, en algún momento los órganos decisorios dictan normas que los estados deben incorporar a cada uno de sus ordenamientos jurídicos internos. Este es un procedimiento que el Mercosur estableció desde su origen, y entonces la Secretaría del Mercosur en ese momento empieza a hacer unos cuadros Excel preciosos donde aparece la norma adoptada en el Mercosur y los 4 países, y en cada uno de los casilleros estos ponía cuál era la norma de incorporación en cada uno de los países. Ese cuadro, que se presenta por primera vez, creo que fue en el 90 y... el Tratado del 91, eso debe haber sido en el 97, 98, una cosa así. Por supuesto hubo 2 semestres de ese cuadro, y después fueron a parar al demonio el secretario, la adjunta, sacaron a todo el mundo porque, entre otras cosas, porque los estados no querían que se viera tan claro el grado de incumplimiento en el que estaban cayendo. Cuando empiezan a publicarse esos cuadros,
empieza a advertirse que los estados no estaban incorporando a su ordenamiento jurídico interno las normas que adoptaban en el Mercosur. Y acá no había un estado incumplidor y los demás, sino que los 4 estados incumplían por igual. Con lo cual, ese cuadro lo pudimos ver, y algunos lo tenemos, de 2 momentos determinados, 2 semestres que se hizo ese cuadro, y después fue la Secretaría, apareció otra vez como Secretaría Administrativa, y esos cuadros no lo vimos nunca más. Ese cuadro lo que demostraba en alguna medida era que los estados estaban asumiendo decisiones en el marco del Mercosur que después no incorporaban al ordenamiento jurídico interno, o sea, incumplían el protocolo de Europleto en un montón de situaciones. Por lo cual, la Secretaría Administrativa del Mercosur también pasó a ser, con el tiempo, otra vez la Secretaría Administrativa del Mercosur, exclusivamente la que lleva los papeles y sirve de referencia en términos del mantenimiento de la hermosa casa de Montevideo. El tercer órgano, que decíamos, el tercer órgano consultivo o de apoyo que tiene el Mercosur, es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, que está integrado por un área de delegados sindicales de los estados, un área de empresarios, los estados propiamente dicho, y allí es un ámbito en el que se discute en alguna medida las políticas de corte social, de política laboral, gremiales en términos de agremiación, incluso empresarial. Este sí es un órgano consultivo por definición. No hay, se reúne con una conformación específica y estudia los temas que le manda el Consejo del Mercado Común o el Grupo del Mercado Común para que analice las decisiones, no serían decisiones, las recomendaciones en última instancia que adopta el Consejo Económico y Social. Tiene justamente carácter de recomendaciones, y los órganos decisorios pueden apartarse tranquilamente de lo dispuesto por el Consejo Económico y Social. Es un ámbito de representación sectorial donde se debaten el tipo de políticas en las que pueden estar involucradas la política social, la política laboral, la política del sector en algún caso. Y este sí es el órgano consultivo por antonomasia. Luego tenemos los 3 órganos decisorios. Los órganos decisorios son, como decíamos antes, Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio. El Grupo del Mercado Común está integrado por ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, o sea, 2 ministros por cada uno de los países. Es el órgano de conducción política del Mercosur, cabeza política en última instancia del Mercosur. Después lean allí el artículo, creo que es el 9, que es el que da las atribuciones de... no puede ser 9, debe ser antes. Bueno, el que da las atribuciones del Grupo Mercado Común, perdón, del Consejo del Mercado Común. Artículo 8. El 8. Lo importante del Grupo Mercado Común, del Consejo del Mercado Común, es que es la cabeza política del Mercosur, produce la norma que produce, se llaman decisiones con mayúsculas, es la norma que producen
por unanimidad el Consejo del Mercosur. En el devenir del Consejo, en un momento se empezó bueno, conduce el Mercosur y tiene la presidencia pro tempore del Consejo, el ministro de Relaciones Exteriores de cada uno de los países, cada 6 meses va cambiando la cabeza, la presidencia pro tempore del Mercosur. Esto generó que cada 6 meses el folclore, en realidad está en el estatuto, no, ¿cómo se llama? Estatuto. El estatuto se llama del Consejo, el estatuto de funcionamiento del Consejo del Mercado Común, establece que se produce, la reunión del Consejo se produce en una jornada, y a la jornada siguiente de la reunión del Consejo de los Ministros, se va a producir lo que se denomina una reunión en la cumbre, una reunión cumbre de los jefes de Estado del Mercosur. El día siguiente justamente, cada 6 meses se reúne el Consejo del Mercado Común, se cambia la presidencia pro tempore de un Estado a otro, y concurren al día siguiente de la reunión de ministros, concurren los presidentes de los países del Mercosur. Esto generó que en la realidad las reuniones del Consejo fueran reuniones bastante improductivas, para que al día siguiente, en la reunión de jefes de Estado, aparecieran los titulares de los diarios el día siguiente diciendo que se habían adoptado una cantidad determinada e importante de decisiones en el ámbito del Consejo del Mercado Común, en este caso Consejo más jefes de Estado. Esto hizo que los ministros se vieran con imposibilidad de arreglar ciertas cosas, y que asumieran en alguna medida mayor importancia estas reuniones en la cumbre que se producían el día siguiente. Entre otras cosas, justamente para que aparecieran en el diario una cantidad importante de decisiones que se habían adoptado en ese marco. Lo cierto es que cuando esas decisiones se volvían a cada uno de los estados para que se ponga en marcha el proceso de internalización de normas, esto es, trasladar aquella norma internacional al ámbito interno de cada uno de los estados, este proceso no se producía. Este mecanismo no se ponía en marcha, o se ponía en marcha selectivamente. De hecho, por ahí por el 98, hay un estudio que establece que hasta ese momento se habían adoptado 700 medidas en el ámbito del Mercosur, no solo de decisiones, sino decisiones, resoluciones y directivas. Decisiones del Consejo, resoluciones del grupo y directivas de la Comisión de Comercio, 700 normas, para decirlo en términos generales, y solo 200 normas se habían incorporado al ordenamiento de los 4 países miembros en ese momento del Mercosur. De esta forma, bueno, algún autor de la casa denominó la política de efectos especiales, digamos, una política que a partir de una reunión de cumbre, una reunión cumbre, tenía que producir efectos que se vieran en la población, se vieran a través de los diarios, a través de la prensa, pero que cuando en la realidad tenían que incorporarse a los ordenamientos jurídicos internos, este procedimiento no se producía. En alguna medida el Consejo del Mercado Común sigue siendo, y por supuesto va a seguir siendo, el órgano decisorio de mayor importancia, y como decíamos, con demasiada influencia de los ejecutivos para producir normas a partir de este acuerdo, digamos, de 4 poderes ejecutivos, adoptar normas que afecten el principio de legalidad en alguna manera. Esto digo, independientemente de que este procedimiento
no tiene la gravedad del mecanismo europeo, que el mecanismo europeo tiene lo que se denomina el efecto directo, que es el efecto de que producida la norma directamente se aplica en el ámbito de los ordenamientos jurídicos internos sin ninguna intervención estatal. En este caso tenemos la norma, por una parte, una intervención estatal que se produce en el interior de cada uno de los estados y la aplicación de la norma. Pero aún de esta manera, porque entre otras cosas, la mayor parte de las veces que una decisión es internada a cada uno de los estados para producir el procedimiento de internalización, en general este procedimiento de internalización también lo produce, lo genera, lo hace el Poder Ejecutivo. Con lo cual tenemos una norma adoptada por el Poder Ejecutivo en el ámbito internacional, una norma incorporada al ordenamiento jurídico interno por actividad del Poder Ejecutivo y luego la aplicación. Y en muchos casos los temas abordados están rayanos muy cerca de afectar el principio de legalidad. Que debiera, digamos, que por el principio democrático, debiera existir la actividad del Parlamento en algún punto en esa internalización de normas o en esa producción de normas. Si no tenemos Parlamento Mercosur que haga de contrapeso en el ámbito internacional, tampoco tenemos después Parlamento en la incorporación de la norma y tenemos un problema. Pero vamos por partes entonces. Consejo del Mercado Común por una parte. El segundo órgano del Mercosur en importancia es el Grupo de Mercado Común. El Grupo de Mercado Común tiene 4 integrantes por país. De esos 4 integrantes, 3 por lo menos tienen que corresponder al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Economía de cada uno de los países y al Banco Central de los países miembros. O sea, hay de 4 miembros en el grupo Mercado Común, hay 3 que obligatoriamente tienen que responder a estos órganos, el cuarto puede ser de acuerdo a los temas que se aborden en cada reunión, puede variar. El grupo Mercado Común se reúne una vez cada 3 meses. En general, si en el órgano político por excelencia se reúnen ministros, en el Grupo Mercado Común no tenemos más que secretarios de Estado, en el rango jerárquico de la administración pública, secretarios de Estado en última instancia. También, acá se produce también un problema bastante importante de, como dicen los americanos, accountability, esto es responsabilidad. Están asumiendo secretarios de Estado de los 4 países, asumiendo, en este caso se denominan resoluciones, que si bien van a tener el procedimiento de internalización en cada uno de los países, también pueden afectar en alguna medida el principio de legalidad, por esto que decíamos antes, por la falta de democracia en la toma de decisiones. Entonces tenemos Grupo de Mercado Común, ahí lean después las atribuciones, que en última instancia se reúne cada 3 meses, tienen la conducción más seguida de los temas Mercosur. Y en tercer lugar tenemos la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio también tiene 4 delegados por cada uno de los países. Aquí no establece de qué organismos deben ser. Lo cierto es que la Comisión de Comercio, imagínense que habíamos ministros, secretario de Estado, que yo los invito a ustedes a que hagan ejercicio de la memoria y traten de recordar cuántos secretarios de Estado conocen por nombre y apellido de este o de otros gobiernos. Bastante pocos. Bueno, esos tipos asumían en el ámbito del Mercosur decisiones que afectaban
la economía y la hacienda y la vida de muchos argentinos. En el caso de la Comisión de Comercio, imagínense, el secretario de Estado debe ser directores nacionales para ponerle un rango. También. En general, lo que tenía la Comisión de Comercio, la que tiene la Comisión de Comercio, es el seguimiento del Código del Mercosur, seguimiento de temas aduaneros. La Comisión del Mercosur se reúne todos los meses, tiene digamos, la finalidad de la conducción de este tema, más que nada aduanero, pero cuidado que no es poca cosa, porque en ese marco se acuerda la baja en la protección del ingreso de un producto que pueda llegar a ser importante y afecta seriamente a una economía regional o a un sector de la producción determinado, y esto puede ser realmente preocupante. Imagínense que son tipos que no fueron, ni los ministros, ni los secretarios, ni los directores nacionales, fueron elegidos por nadie. Mejor dicho, fueron elegidos por un presidente, no fueron elegidos por la gente o por la ciudadanía. Con lo cual, estamos en un grado de delegación de competencias muy importante y un grado de poder, de centralidad en el marco de los poderes ejecutivos, que es bastante preocupante. De hecho, en un caso que fue muy resonante, no me puedo acordar exactamente el año, había pasado el 2000, no, esto fue 99, 98, 99, una cosa así. Se toma una decisión en el Consejo de Mercado Común, creo que era la de, bueno, sobre transporte. No se opta por la incorporación en los ordenamientos jurídicos internos de los estados, se opta por la protocolización en la LADI. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que el Mercosur había nacido como un paragüita chiquito, un acuerdo de alcance parcial en el ámbito del Mercosur? Como decíamos nosotros, perdón, en el marco de la LADI. La LADI es el paraguas grande y abajo había aparecido un chiquitito que era el Mercosur. La LADI sigue siendo el órgano, digamos, madre, para decirlo de alguna manera. Y la LADI tiene un mecanismo en el cual los estados se conceden bajas de los aranceles a través de la protocolización en la LADI. Esto significa incorporar en esas listas que tenemos en la LADI ciertos productos que van a bajar en la protección en cada uno de los países, en el nivel arancelario que cada uno de los países le aplica. Esta decisión del Mercosur se protocoliza en la LADI y a partir de allí se adopta como norma de carácter general. Bueno, una jueza en Montevideo dijo, señores, cuidado, esto afecta el principio de legalidad en el caso de Uruguay, pero también lo hacía en el caso de los otros países, esto afecta el principio de legalidad y es inconstitucional la protocolización de acuerdos en la LADI y no la incorporación en el orden interno de cada uno de los estados. Así que tenemos los tres órganos decisorios del Mercosur, tres órganos, digamos, formados, intergubernamentales, para decirlo en términos de lo que vimos antes, intergubernamentales, fuertemente intergubernamentales, todas las decisiones se adoptan por unanimidad en esos marcos. Ustedes van a ver que el protocolo Uribe Prieto plantea, se adoptan por consenso, está mal utilizado el término en el ámbito del Mercosur, porque se requiere que todos los estados estén presentes y votando afirmativamente para que la decisión tenga efectos en el ámbito del Mercosur, y eso es unanimidad, no es consenso, como vimos nosotros. Y en última instancia, estos son los tres órganos decisorios, y luego tenemos todos los órganos que vimos antes, auxiliares. Estos órganos decisorios también tienen la posibilidad de crear
En el caso del Consejo, se denominan comisiones. Oh. Ahí ya, se me fue el nombre. En el caso del grupo se llaman subgrupos. Estos son ámbitos pequeños de deliberación en cada uno de los temas subgrupos de trabajo. Se llaman en el caso del grupo del mercado común, no puedo acordar cómo se llama en el caso de la AIA. Que son ámbitos que en el propio Consejo se establecen para el estudio de algunas materias determinadas. Porque como decíamos, el Consejo tiene la representación del ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía de cada uno de los estados. Pero también hay consejos que se reúnen en términos temáticos, consejos de materia de salud, consejos de materia de agricultura o consejos que tengan esa temática, y por supuesto allí irá el ministro de cada una del área. Pero además el Consejo tiene estas comisiones de trabajo, no puedo acordar cómo se denomina exactamente el nombre, lo vamos a revisar, que ¿Reuniones de estudian ministros? aspectos. No, ¿cómo? ¿Marcelo? ¿Reuniones de ministros? ¿Crear reuniones de ministros? No, las reuniones de ministros son estos consejos especiales, pero además tienen otras, dice comisiones, no me acuerdo exactamente la denominación que utiliza, que son grupos en los que se estudia temáticas específicas que el Consejo le delega, no le delega, le otorga la atribución de estudiar determinados temas como insumo para la producción de normas en el ámbito del Consejo, ¿no? Una cuestión interesante que se produjo en la discusión del Mercosur, en el sistema orgánico del Mercosur, y que algunos tuvimos alguna intención de mejorar en algún momento determinado. A ver, esto que digo respecto de la legitimidad democrática en el caso del Mercosur, esto de que los poderes ejecutivos tienen demasiada influencia y no existe contrapeso de estructura legislativa, parlamentaria, que contrabalancee esta cuestión y que afecta en última instancia, como decíamos antes, afecta al principio de legalidad, porque las normas de carácter general tienen que estar producidas, o por lo menos coproducidas por órganos parlamentarios. También se produce que hay otro perdedor en el caso del Mercosur, que es el sistema federal. Nosotros, y fundamentalmente el país más importante del Mercosur, que es Brasil, tenemos estructura federal en nuestra Constitución, y resulta ser que hasta ahora lo que dijimos fue órganos decisorios. En la comisión parlamentaria puede haber alguna vocecita de algún legislador que sea del interior y demás, pero en la medida que, digamos, la lógica parlamentaria es que lo que prima para el ordenamiento de los bloques en los esquemas parlamentarios son las ideas políticas, no la proveniencia de los legisladores. Cuando hablamos de bloque hablamos de bloque de un partido, bloque de otro partido, lo que son identidades ideológicas, no son identidades de lugar. En el caso de Brasil puede haber alguna connotación más localista en algunos aspectos del Congreso, pero no mucho más que eso. Pero en última instancia, en todo lo que vimos hasta ahora, no veíamos reflejado, no vimos reflejado, no mencioné ni siquiera el término de la cuestión federal. Y la cuestión federal en el caso del Mercosur es bastante compleja porque, como decíamos, órganos del Poder Ejecutivo con fuerza preponderante en la toma de decisiones, y estados provinciales que, imagínense que un representante en el grupo Mercado Común, secretario de Estado,
firma una resolución que afecta en última instancia, para decirlo de alguna forma, qué sé yo, imagínense, el azúcar. El azúcar fue motivo de un conflicto bastante interesante en el ámbito del Mercosur. El azúcar está excluido todavía del arancel cero entre los estados, porque la Argentina protege en alguna medida su producción de azúcar a partir de una férrea política localista de los estados productores de azúcar, Jujuy, Tucumán, Salta, que de hecho desairearon en el mejor momento de Menem en el gobierno, desairearon la política de integración respecto al tema del azúcar porque afectaba seriamente sus economías regionales. Imagínense que va un secretario de Estado y se compromete, bueno, saquemos el azúcar, con las frutillas. Y dice, bueno, vamos a hacer una política de apertura respecto a las frutillas. Y aparece ser que, nada, todo el sector de Santa Fe, Coronda, y la producción se va al demonio a partir de una decisión de un fulano, de un tipo que se sentó en el grupo Mercado Común y dijo, se le ocurrió tal o cual cosa. Como decimos, hay muy poca responsabilidad política, tiene muy poca espalda política el que está tomando decisiones muy importantes en términos de la economía o de la hacienda de los países. Con lo cual, y en muchos casos esto se refiere a economías regionales o a sectores específicos de donde algunas provincias son productoras, imagínense petróleo. Decimos, bueno, una decisión que afecta al tema del petróleo y tenemos todas las provincias productoras de petróleo afectadas. Resulta ser que, nada, gobernadores que fueron electos por su ciudadanía, legislaturas provinciales que fueron electas por su ciudadanía, no tienen ninguna posibilidad de manifestarse en el ámbito del Mercosur. Es más, en muchos casos, ni siquiera de conocer lo que se va a adoptar en un ámbito determinado, en ese ámbito determinado. En este punto, nada, hay un trabajo que algunos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es la de que se acepte en el ámbito de Mercosur ciertos cambios institucionales que permitan el mayor conocimiento de los temas por parte de los gobiernos locales, gobiernos provinciales y municipales, y nada, por supuesto que en dirección a que en algún momento ejerzan alguna posibilidad de asesoramiento, de intervención más importante. En este sentido, en el ámbito del Consejo del Mercado Común, se instrumentó un consejo, ¿se llama consejo? Consejo consultivo de Consejo consultivo de estados, provincias, departamentos y municipios. Esto para congeniar el sistema federal brasileño que tiene estados federados, provincias en el caso de la Argentina, departamentos en el caso de Paraguay, creo que tienen la denominación de departamentos, y municipios en el caso de la división administrativa uruguaya. Mejor dicho, municipios que, digamos, a todos aquellos que tengan municipios. Los municipios argentinos también participan de este ámbito en el esquema del Mercosur. Por supuesto que estamos hablando de un consejo consultivo. También no tiene atribuciones de competencias, no se le ha dado función más que consultiva.
analizan los temas que el Consejo les pregunta y las decisiones, por supuesto, de este Consejo Consultivo no tienen más que el carácter de recomendación para el Consejo, que puede apartarse tranquilamente de lo que este Consejo Consultivo diga. En última instancia, estamos en este marco. ¿Fue un avance? Sí, fue un avance. El problema central es que a algunos se nos ocurre que la forma más importante de involucrarse en el Mercosur por los estados provinciales no es tanto en el ámbito de las reuniones internacionales, donde son convidados a ver de qué se trata la cosa y consultados sobre lo que se les ocurre a los estados nacionales consultarle, sino que en alguna medida, en el ámbito interno de los estados, hay un procedimiento que se debe poner en marcha para que los estados provinciales tengan mayor incidencia. En el caso de la República Argentina, nosotros habíamos ideado en su momento, hay un proyecto de ley que tiene varias veces presentado, en el cual el gobierno nacional se sienta con las provincias y le dice a las provincias qué es lo que se está tratando en el ámbito del Mercosur y cuáles son las políticas en las que el gobierno argentino está involucrado. Y esto tuvo una muestra, en general, a veces no, pero en general, el titular del Poder Ejecutivo es del mismo partido político que gobernador de la provincia de Buenos Aires y de las provincias más importantes. No siempre, pero solo que en un caso fue muy patético en el año 99, el presidente es de un partido político y los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires eran del partido de la oposición. La conducción de la política exterior la tiene el presidente de la Nación, la atribución del artículo, el inciso no sé cuánto, del 99, el artículo 1 creo que, no me acuerdo, del artículo 99 de la Constitución. Tiene la representación externa del Estado. Las atribuciones las tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, en la discusión sobre automotrices en el caso del Mercosur, este fulano iba a asumir decisiones en el ámbito del Mercosur con 3 gobernadores, que las empresas automotrices fundamentalmente están en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con 3 gobernadores del signo político contrario. La debilidad que las políticas que podía el gobierno implementar en el ámbito internacional, si no había un acuerdo consistente de estos 3 gobernadores, iba a ser muy importante. Con lo cual, ¿qué hizo? Sentó a los 3 gobernadores y le dijo, miren muchachos, la política automotriz, para no afectar los intereses nuestros y demás, tiene que ser por este lado. Se coincidió en ese marco y la política exterior argentina en ese punto determinado fue una política mucho más sólida. No es que el titular del Poder Ejecutivo disminuyó su poder por esta consulta al interior que hizo, sino que lo aumentó considerablemente. De hecho, en ese mismo momento, el gobernador de Minas Gerais, creo que era, de San Pablo, se había opuesto seriamente a la propuesta que llevaba, creo que era Fernando Enrique Cardoso en 99, una cosa así, y tenía cascoteada, el presidente brasileño tenía cascoteada la política desde el ámbito interno, y en el caso de la Argentina esto había salido un poco mejor por el hecho de esta consulta con los ámbitos internos. Imagínense que esto debiera hacerse con cada una de las cuestiones, pero nada, esto no existe hoy. Las provincias se enteran de lo que pueden, en términos de lo que pueden,
Y por supuesto esto genera una desigualdad institucional bastante importante. Las provincias con más poder y con más sintonía con el Poder Ejecutivo Nacional están mejor representadas en sus intereses que aquellas provincias que no tienen esta sintonía, cuando el diálogo debería ser institucional y horizontal. ¿Qué hora es, Marcelo? Estoy cansado. Marce, ¿estamos por ahí? ¿Alguien que me diga la hora? Menos, y 20. 18 y 20. 18. No, suficiente. Dejamos acá. Lean esto, lean el protocolo Europreto. En el artículo grande este de 40 páginas están los cambios del protocolo Europreto, enumerados los 3 o 4 cambios en el sistema institucional que se produjeron después del 2003 más o menos, lo que es el Parlamento. Y otro que me olvidé, que lo menciono rápidamente la semana que viene, que es el Comité de Representantes Permanentes. Una creación que se genera también en el 2003. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Claro, hoy es martes, nos vemos el viernes. Listo.